ONU, ya hay la vocera de los derechos humanos, está hablando sobre la situación que se vive en Bolivia. Ha dado algunas cifras y también describiendo el panorama de la violencia que hay precisamente por este descontento social. Ruth, justo ese es otro nivel adicional de la forma como la comunidad internacional está ahora mismo desarrollando. Es incluso un proceso de desarrollo de reacciones a lo que ha transcurrido en particular en la noche del jueves y a lo que veremos en el transcurso del viernes. Preocupa en particular a entidades como la Organización de Naciones Unidas el surgimiento de la violencia, el malestar social que deriva en actos de vandalismo y en procesos difíciles en donde no hay tranquilidad posterior a ese proceso electoral. Y en ese sentido se ha pronunciado en el transcurso de este viernes desde Ginebra, donde está la sede de la entidad de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. La portavoz de esta entidad, liderada por Michelle Bachelet, expresa su preocupación por la persistencia de los actos de violencia. Finalmente, esto ha sido de una u otra forma un hecho constante en el transcurso de esta semana, después del proceso electoral en Bolivia. Esto ha dicho la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre este particular. Vean. Tenemos informes de que la policía utiliza la fuerza contra los manifestantes, incluso con gas lacrimógeno, de una manera que puede violar los principios básicos sobre el uso de la fuerza. Según la Fuerza Especial de la Lucha contra la Delincuencia, al menos 80 personas han sido detenidas y 19 agentes de policía han resultado heridos durante los enfrentamientos. Los datos preliminares del Ministerio del Interior indican que al menos 8 civiles han resultado heridos en el contexto de los enfrentamientos. Ruth, televidentes del Canal de las Américas, hay un elemento importante por tener en cuenta que también sucede o trasciende de parte de la Organización de Naciones Unidas, pero desde su Secretaría General aquí en la ciudad de Nueva York. En el transcurso de esta semana, NTN 24 preguntaba directamente al portavoz de la Jefatura de Naciones Unidas sobre su visión alrededor del proceso electoral en Bolivia. En ese momento, lo que apuntaba a la jefatura del organismo internacional, en particular como llamado de atención a los bolivianos, a todas las partes involucradas en este proceso democrático, es que por una parte haya contención, es decir, la Jefatura de Naciones Unidas adhiere a las declaraciones de la división o de la Oficina de Protección de Derechos Humanos, pero al mismo tiempo lo que rescata también Naciones Unidas y que considera que es importante su Secretaría General es que haya sobre todo una forma para que en Bolivia prevalezca el medio legal o las vías legales para resolver cualquier disputa política antes que la violencia. Ese ha sido el lenguaje que al menos por ahora ha manejado la Jefatura de Naciones Unidas aquí desde la ciudad de Nueva York y por supuesto en el transcurso de este viernes veremos si este lenguaje se mantiene o se cambia o si por el contrario hay algún comentario o reacción adicional cuando al menos por ahora el mensaje que envía directamente Evo Morales es que es el ganador definitivo sin necesidad de una segunda vuelta ese proceso electoral del pasado fin de semana. Ruth. Quedado bien, Alejandro, como lo decían los organismos internacionales, hay que utilizar las vías legales para resolver esta disputa política, evitando la violencia que se vive actualmente en Bolivia. Gracias por tu reporte.